Las potencias occidentales tenían gran interés por los continentes africano y asiático para obtener mayor territorio para así conectar con el resto de colonias que tenían bajo su, eh, su supervisión, es decir, bajo su gobierno. Y ello provocó tensiones en varias zonas, porque yo quiero esta zona, yo quiero esta zona de África, yo quiero la otra zona de Asia. Y el caso, por ejemplo, de China fue lo que provocó que al final, que sí, que fueron concesiones a China, pero provocó dentro de la historia de China mucha crisis y acabó con el imperio que tenía. Los conflictos internacionales. Ni la Conferencia de Berlín ni otros acuerdos internacionales posteriores evitaron los conflictos. Los europeos querían formar imperios continuos. Reino Unido pretendía formar un imperio africano que uniese el norte con el sur del continente, enlazando con la línea del ferrocarril desde el Cairo a El Cabo. Este proyecto entró en colisión con el propósito francés de crear un eje colonial de oeste a este, desde la costa del Sáhara y Guinea hasta el Mar Rojo. Esta situación dio lugar a un grave incidente al encontrarse los ejércitos de ambas potencias en la localidad sudanesa de Fachoda en 1898. El conflicto finalmente se resolvió por la vía diplomática. En el África Austral se enfrentaron los tradicionales intereses de los portugueses establecidos allí desde el siglo XVI en Angola y Mozambique, de los colonos holandeses y alemanes, Boers o Afrikaners, asentados en la región del Cabo desde el siglo XVII, y por último de Reino Unido, que ocupó el Cabo en 1806. A estas rivalidades y tensiones se sumó desde 1884 la presencia de Alemania en el África del sudoeste. Al final provocó unas tensiones en la cual Reino Unido, Alemania, Francia, Países Bajos querían tener el control. Y el problema es que siempre había zonas que estaban ocupadas entre las diferentes potencias occidentales. Las tensiones entre los ingleses y los colonos holandeses se agravaron desde el descubrimiento de yacimientos mineros de oro y diamantes en las repúblicas Boers independientes de Sudáfrica, Orange y Transvaal. El conflicto desembocó en la llamada Guerra Anglo-Boer de 1899 a 1902. Como consecuencia de la derrota de los Boers, las repúblicas de Transvaal y Orange fueron anexionadas por Reino Unido. No obstante, se les otorgó una cierta autonomía dentro de la colonia británica de la Unión Sudafricana, que desde 1910 pasó a ser un dominio. A principios del siglo XX resurgieron los enfrentamientos imperialistas en el norte de África. Su escenario fue Marruecos, la cuestión marroquí, es decir, la pretensión francesa de establecer un protectorado sobre el reino de Marruecos y la oposición alemana al mismo. Fue un foco de tensiones entre ambas potencias hasta el punto de constituir una de las causas de la Primera Guerra Mundial. Al final, la derrota de los Boers. Reino Unido obtiene más territorio. Las tensiones entre los colonos holandeses e ingleses por los descubrimientos de yacimientos de oro y diamantes. Claro, que era lo que tenían interés las potencias occidentales. Y la cuestión marroquí, que pudo ser una de las causas del comienzo de la Primera Guerra Mundial. El caso de China. China fue el objeto comercial de las potencias europeas y Estados Unidos primero y más tarde de Japón. La rivalidad entre las potencias europeas era tan grande que China pudo conservar su independencia, al menos en teoría. La prohibición del gobierno chino a la entrada del opio indio que se intercambiaba por té y la seda originó las llamadas guerras del opio entre 1839 y 1842 y 1856 y 1858. Tras estas guerras, Reino Unido y Francia obligaron a los chinos a negociar una serie de tratados, cuyos resultados más importantes fueron dos. China cedió Hong Kong al Reino Unido y se otorgaban ciertos derechos a los comerciantes extranjeros a los que permitían establecer colonias propias en una serie de ciudades y controlar las aduanas. Estas ciudades se situaron en Shanghái y Cantón. China se convirtió así en un mercado abierto a los productos europeos, lo que causó la ruina de los comerciantes autóctonos. Esta penetración a la fuerza por las potencias occidentales alteró el orden social y político del imperio y motivó al estallido de varias insurrecciones populares. Al final, China, fueron los europeos allí, prohibió el opio indio, provocaron las guerras del opio, pero el problema es que al final, al perder,
China cedió Hong Kong a Reino Unido y las potencias occidentales podían realizar pues, comercios en China. ¿Y qué pasó? Que los productos europeos entraron en China, los productos autóctonos se arruinaron y eso provocó al final revueltas en China. A comienzos de la década de 1880 se produjo el reparto del territorio chino en 5 zonas de influencia. El punto de partida fueron las derrotas ante Francia y Japón, tras las cuales los emperadores cedieron el control a británicos, franceses, alemanes, estadounidenses y japoneses una serie de puertos y áreas de influencia para la explotación de ciertos recursos como las minas y ferrocarriles. Ante la pasividad con la que China se doblegó a las exigencias extranjeras, surgieron movimientos ultranacionalistas radicales, como la revuelta de los Boxers. Su derrota afianzó el sistema de concesiones, pero también reforzó a los sectores conservadores de la corte. La situación siguió siendo inestable y en 1911 una revolución desembocó en la proclamación de la República, que supuso el fin de la dinastía manchú. Pero la República tampoco trajo estabilidad política deseada por las potencias beneficiarias del sistema de concesiones. Finalmente, Europa se repartió prácticamente todo el territorio y China seguía haciendo concesiones. Entonces salieron eh, movimientos ultranacionalistas, como la revuelta de los Boxers, y al final el imperio cayó, se proclamó la República en China, pero la República tampoco solucionó los problemas. Y con ello finaliza. Al final Europa lo que quería era obtener territorios de Asia y de África, aunque China fue independiente, pero bueno, pues tenía esas concesiones, puertos que podían poner Occidente, es decir, Europa, con Japón y Estados Unidos. Finalizo. Comento que tengo el grado de historia y si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.